Bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS en el equipo de Serverless. Soy Javier Ramírez, y yo también soy parte del equipo de AWS. Trabajo como Developer Advocate en España y Portugal y me especializo normalmente en Datos Analytics y Machine Learning, así que hoy estoy encantado con el episodio que estamos preparando. Sí, pero antes vamos a hacer un anuncio publicitario para invitarlos al Summit de Madrid. Javi, vos lo estás organizando, así que vos contás. Bueno, yo lo estoy organizando. Hay un equipo enorme y yo estoy en una pequeña parte. Tenemos el Summit, por si a alguien no le suena. Los Summits son eventos físicos que hacemos en diferentes ciudades en todo el mundo. En concreto, pues ahora en primavera vamos a tener varios en Europa, y el de Madrid, del que estoy organizando una parte, es el día 4 y el día 5 de mayo. El día 4 está más orientado a perfiles de negocio o para gente que toma decisiones técnicas, que igual lleva equipo o influencia decisiones, y el segundo día, el día 5, que es en el que estoy más involucrado, está más orientado para quien trabaja con tecnología, eso pues directamente, ¿no? Gente de sistemas, gente de datos, gente de machine learning, gente de analítica, gente de desarrollo, en fin, los perfiles más tradicionales de puro desarrollo, pura construcción de aplicaciones. Así que el Summit es gratuito. Si os queréis apuntar, pues encantados. Y bueno, de hecho, aparte de en el Summit de Madrid, también tenemos, por si alguien nos escucha desde otros sitios, el Summit de Londres, que es creo que es el 27 de abril. 27 de abril. Sí, el 27 de abril. Yo voy a estar, por cierto, en una charla sobre analítica de datos en tiempo real en el Yo Summit. también, así que. Tenemos el Summit de Milán, que creo que es sobre el 21 de 21 junio. de junio. Sí, bueno, es mi cumpleaños también, pero ahí no voy a estar, en el Ahí de, yo en voy el a de estar. Milán. Voy a Tenemos estar el en la de, el de, Serverless Booth. Así que si me buscan, el de Estocolmo, que es el 11 de mayo, de mayo. ¿sí? Y el de París, que es el primero que pasa, que es el 12 de abril. Así que todos son gratuitos. Si os cae cualquiera de estos cerca, está bien. En Latinoamérica sé que va a haber también Summit. Lo que pasa es que suelen pasar no en primavera, sino un poquito más tarde. Pero bueno, si buscáis la página de los Summits de AWS, tenéis toda la información para poderos registrar. Y cuando llegue más la fecha de los de Latinoamérica ya les vamos a contar. Y hablando de Summit, nuestros invitados de hoy van a ser speakers en el Summit de Madrid, sponsors, van a tener un lugar donde ustedes pueden ir a hacerle todas las preguntas del podcast, así que les vamos a dar la bienvenida a Javier de la Torre, que ya me dijo que le tengo que llamar Jatorre para no confundirlo con Javi, y tenemos a Isabel Pozuelo. Bienvenidos de Carto. ¿Qué tal? Oye, encantados. Sí. Bienvenidos al podcast. Capaz se pueden dar una pequeña introducción, así la audiencia sabe quién son y qué es Carto. Claro. Bueno, pues si quieres empiezo yo. Sí, bueno, mi nombre es Javier de la Torre, aunque me llaman Jatorre porque somos muchos Javieres aquí en la compañía y bueno, y aquí también en AWS, por lo que veo. Entonces, bueno, pues soy el fundador de Carto y ahora llevo todo lo que es la parte de producto y estrategia de la compañía. Mi background, todo, bueno, pues como empecé un poco en todo el mundo de la analítica, viendo del mundo de lo que llamamos informática de la biodiversidad, Biodiversity Informatics, en el estudio de dónde están las especies, cambio climático y cosas por el estilo. Y entonces, pues bueno, pues en ese tipo de análisis es mucho de lo que hacemos es análisis de lo que llamamos de localización espaciales, de dónde ocurren las cosas, cómo se ven afectadas. Y a partir de esa pasión, pasé de la investigación a fundar Carta, que luego sí que os cuento un poco más, pero obviamente pues soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con la analítica, especialmente con la analítica espacial y bueno, pues un firme creyente de todo lo que tiene que ver con el cloud y la revolución cloud native que estamos viviendo. Así que encantado de estar aquí con vosotros. Isabel, ¿quieres tú? Sí, hola Marcia, Javier, encantada, un placer de estar aquí. Y bueno, yo soy geógrafa, llevo 9 años trabajando en empresas del sector geoespacial, en los últimos 3 años trabajando en Carto, entonces bueno, al principio más enfocada
en proyectos, servicios profesionales de análisis de datos espaciales y ahora trabajo con el equipo de estrategia y con Javier. Y yo simplemente bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, también por ayudarnos a que el Summit sea un poquito más grande. Y yo, bueno, como han sido muy modestos y no han querido comentar, por si alguien no tiene más contexto, yo utilicé Carto hace ya bastante tiempo, cuando por entonces se llamaban CartoDB, luego ya crecieron y cambiaron el nombre y fueron Carto, porque crecieron más allá de una pura solución, ¿no? Digamos, de base de datos posteada para geoespacial. Y por si alguien nos escucha, es dicho que no sea en España creo que sois muy conocidos. Me consta que en otros países, en Estados Unidos también tenéis muy buen nombre. Creo que habéis participado con gente, me quiere sonar, con gente como la NASA, iniciativas con muchas cosas, pero es siempre una de estas startups que lleva varios años creciendo de forma brutal, tiene unas oficinas muy bonitas, de hecho, en Madrid, y es esta que está siempre en la lista de esto, ¿no? Las startups siempre más interesantes de España, las startups a observar en Europa. Así que, bueno, por si alguien nos conoce, estamos hablando de ese tipo de empresa, ¿no? No es ni una empresa muy pequeñita ni una gran corporación, sino una startup, pues esto, ¿no? De las que están triunfando hace ya varios años y que están haciendo la tecnología un poquito más accesible para todo el mundo en esta parte de geoespacial. Yo sé que sois modestos para daros el bombo, pero pensaba que por contexto, si alguien nos conoce en algún sitio, venía bien matizar un poquito, ¿no? No, bueno, pues oye, muchas gracias, Javier. Me vas a poner rojo. Bueno, a ver, es que claro, cuando estás hablando con AWS, todo el mundo se siente pequeño, que voy a contar. Pero sí, efectivamente, ese Carto nació hace ya 10 años, aquí por contaros un poco también sobre la trayectoria de la compañía. Comenzó, como digo, hace 10 años aquí en Madrid, donde estamos nosotros ahora. Pero luego, muy rápidamente, al empezar la compañía, pues vimos claramente que necesitábamos un mercado más grande y nos fuimos a Estados Unidos. Entonces yo estuve viviendo en Nueva York durante mucho tiempo, justo hasta antes de la pandemia, y casi en la mitad de nuestro negocio es en Estados Unidos, de hecho. Luego en España, obviamente, pues tenemos también bastante presencia, pues como dices, nacimos en un momento donde no había tantas empresas tecnológicas haciendo pues, más deep tech en España y bueno, pues eso yo creo que ha sido una de las razones también por la que hemos quizá un poco destacado más allá. En nuestro caso nos parece muy natural porque bueno, lo que es la analítica es una industria que es muy global. Es muy, desarrollamos, somos una empresa que somos casi unos 200 personas más o menos. Pues tenemos la típica estrategia donde muchos de los desarrolladores están aquí en España, aunque ya tenemos también en Sudamérica, por todas partes de Europa, ahora ya somos bastante remotos. Pero bueno, básicamente es la idea de que tienes el equipo de desarrollo en España y luego desde aquí pues comercializas en mercados más grandes. Y bueno, pues como os digo, pues ahora pues Estados Unidos es uno de los mercados más importantes. Tenemos una oficina en Nueva York, en Londres, en Sevilla, en diferentes sitios. Pero bueno, tenemos mucha presencia también en España y obviamente también en el mercado, digamos, en español por el hecho de, bueno, pues de dónde venimos. Así que bueno, pues bueno, y ahora que estabais comentando del Summit, también recordar que vamos a estar en Madrid, Londres, Milán, Estocolmo. Ya veréis que estamos haciendo un empuje muy fuerte con AWS. Y para los que nos escucháis desde Madrid, el 4 y 5 de mayo yo estaré también por ahí, así que si alguien quiere pasarse a ver a conocernos en persona, pues ahí nos podrá encontrar. Buenísimo. Y ahora vamos a arrancar con el jugo, con la carne de este episodio, que es agregar localización a las aplicaciones, que es una de las cosas que hace la solución de Carto, pero vamos a empezar a hablar por qué queremos agregar localización a las aplicaciones, por qué vamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Como desarrolladores. Sí, bueno, pues a ver, como bien sabéis, en todas las industrias ahora mismo y todas las organizaciones se está avanzando de manera muy rápida hacia proyectos en los que hay que analizar grandes cantidades de datos, ¿no? Y en la nube. La cuestión es que la gran mayoría de los datos que se generan tienen un componente de localización. Lo que pasa es que esto no siempre es utilizado suficientemente, ese componente de localización para tomar decisiones o para analizar los datos.
Entonces, para entender qué es lo que hace Carto y en qué consiste este término de Spatial Analytics, ¿no? Y Location Intelligence, nosotros decimos que es la diferencia entre saber dónde ocurren las cosas, que sería lo que se pueden hacer con la herramienta o plataforma de Carto, pero también entender por qué ocurren las cosas en determinado lugar y optimizar procesos o hacer predicciones. Al final es un componente, una dimensión más dentro de la analítica de datos. ¿Puedes dar algún ejemplo de qué casos de uso una empresa que agrega localización a sus aplicaciones puede ver? Sí, pues bueno, este tipo de análisis es clave para muchas industrias porque, como digo, al final todas tienen un componente espacial, pero por ejemplo en real estate, para analizar, por ejemplo, cuáles son las mejores zonas para invertir en inmuebles, o también trabajamos en optimización de rutas para logística y transporte, ¿no? Que ahora es una cosa bastante clave, o en retail, para análisis, planificación y optimización, por ejemplo, de franquicias, de cómo expandir una red de tiendas, ¿no? O otro caso para geomarketing, para hacer campañas más óptimas en función de demanda. Y bueno, también tenemos en el sector público, por ejemplo, para ciudades que necesiten dar mejor servicio ciudadano, optimizar cómo se despliega las infraestructuras dentro de una ciudad, por ejemplo, o de un territorio. Entonces, quería añadir que una de las cosas, ya que comentaba un poco de dónde venía la historia de Carto, la localización se utiliza en muchísimos sectores. Uno de los que con los que empezamos era el tema de la sostenibilidad, que también es un área que ahora es muy importante, ¿no? Todo el tema de preparación para cambio climático o detección o de sostenibilidad, pues por ejemplo, análisis de deforestación. Todos son casos de uso que ahora mismo ya se utiliza Carto digamos, para crear aplicaciones donde puedes monitorizar cómo se están cambiando los bosques a lo largo del tiempo o ese tipo de aplicaciones. Es bastante amplio donde puedes aplicar los mapas. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que ha comentado Isa es que primero cuando has empezado hablando, yo me imaginaba, también por el uso que había hecho en el pasado de Carto, que esto era sobre todo para visualizar información en un mapa, ¿no? Información más rica o menos rica. Pero has comentado un montón de cosas que realmente no tendríamos ni por qué visualizar. Temas como las campañas con geomarketing. O sea que hay un montón de casos para desarrollo que sin necesidad de involucrar un mapa, sí que tienen ese caso de uso en el que podéis dar, ¿no? Información interesante a partir de dónde está pues localizada una persona o un evento o lo que fuera. Sí, así es. Al final, bueno, el mapa es, la verdad que es un soporte muy interesante para tomar decisiones o para ver dónde pasan las cosas, pero como decía, entender por qué pasan y hacer modelos y tal es también una parte muy importante dentro de Spatial Analytics. Sí. De hecho, como detalle, no sé si sabéis, el nombre de Carto obviamente viene del nombre de cartografía. La cartografía se considera el lenguaje de comunicación de la geografía. Lo que nosotros queremos es posibilitar que la gente entienda por qué las cosas ocurren en algún sitio a través de un lenguaje que les permite entenderlo, y ese muchas veces son los mapas. Pero los mapas muchas veces es solamente el medio para explicar algo que está pasando. Y ese análisis al final es donde la mayor parte del valor está. O sea, una cosa es ver las cosas y otra cosa es entender por qué ocurren esas cosas en ese sitio, ¿no? Y esa es una de las cosas que quizá mucha gente todavía no está familiarizada. El potencial del análisis de localización para mejorar tu negocio, para mejorar tu aplicación, para mejorar, pues eso, un servicio. No, porque yo pienso en analítica de datos y pienso que es como a veces la primer parte de, no sé, los modelos de Machine Learning para generar predicciones automatizadas. ¿Se puede usar este tipo de información para eso también? Sí, mira, pongo yo un ejemplo muy típico que es, imagínate que todos tus vecinos se ponen una alarma en su casa. La probabilidad de que tú te pongas una alarma en tu casa aumenta significativamente. ¿Esto qué viene a decir? Que básicamente todos nos vemos influenciados por nuestro entorno. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Que decíamos. Entonces, básicamente lo que permite el análisis espacial
para añadir a esos modelos de Machine Learning que normalmente te ayudan a entender qué está pasando y a predecirlo, es esa interacción. Es, bueno, pues te dice, oye, ¿cuánta gente alrededor tuyo y cómo de lejos están las cosas que te afectan? Pues, o sea, básicamente lo que añade el análisis espacial es la caracterización de la localización para añadirle al modelo. De hecho, son nuevas features dentro de un modelo de Machine Learning muchas veces. Esa es una de las aplicaciones muy claras. Le ayudamos a caracterizar la localización dentro de los modelos de predicción de Machine Learning, en la parte analítica. Vale, entonces, hemos comentado de momento eso, ¿no? Así un poco en general, qué casos de uso podemos tener, cómo puedo empezar a trabajar con esto. Pues ahora imaginemos, oye, mira, vale, estoy escuchando este podcast y me está interesando. ¿Tengo que saber algo? ¿Qué conceptos hay? Porque claro, yo de entrada, yo entiendo que algo espacial tiene una latitud y una longitud. ¿Es tan fácil o tengo que aprender más cosas? ¿Hay un vocabulario? ¿Hay algo que tenga que entender antes de empezar a evaluar una solución y ver por dónde tiro? Bueno, a ver, obviamente sí, esto, todo el mundo de los mapas pues tiene muchos conceptos y a veces puede ser incluso un poco, digamos, puede ser un poco overwhelming, ¿no? O sea, decir, de que tienes muchos conceptos nuevos. Pero la mayor parte de los productos que ya están usando los desarrolladores ya tienen algún tipo de soporte espacial. Desde bases de datos estilo MySQL que tienen, digamos, quizá un soporte espacial pequeño a ya pues, bases como Postgres o Redshift, en AWS que podemos hablar, Aurora. Pero lo principal, la mayor parte de la gente lo entiende. Servicios como Google Maps o Amazon Location han popularizado bastante ya lo que es la base del análisis, ¿no? Todos entendemos ya lo que es una coordenada con latitud y longitud. Ahora bien, no todo el mundo conoce cómo crear o calcular la distancia entre dos coordenadas. Bueno, pues para eso dentro de una base de datos pues existen funciones de cálculo de distancias o cosas por el estilo. Hay otros tipos de términos que a lo mejor no son tan familiares, pero bueno, que son relativamente sencillos. Por ejemplo, uno de ellos es el proceso que llamamos de geocoding, geocodificar. Geocodificar la información significa convertir una dirección, por ejemplo, Gran Vía 46, la dirección de nuestra oficina en Madrid, convertirla a una latitud y longitud. Eso es el proceso de geocodificación. Y eso, por ejemplo, lo hacemos cada vez que buscamos en un mapa, ¿no? En una aplicación online. Pero si estás haciendo una analítica o tú recoges en tu aplicación datos con una dirección, le pides al usuario que meta su calle, su número, y luego quieres representarlo en un mapa o quieres hacer un análisis de los que estaba comentando, vas a tener primero que geocodificar la información, ¿vale? A veces tienes lo contrario. A veces tienes la localización porque tienes una aplicación móvil que sabes exactamente, has pedido permiso para pedir la localización al usuario y ahora quieres saber esa latitud y esa longitud que te ha dado el GPS del móvil, quieres convertirlo en qué dirección estoy. Pues eso es lo que llamamos reverse geocoding, geocodificación inversa, ¿vale? Son cosas así. Son términos que ya la mayor parte de los desarrolladores conocen. Lo que quizá menos conocen es que muchas de las herramientas que ya tienen a su mano ya les permiten hacer mucho análisis espacial y hacer muchos cálculos de los que vamos a comentar en el capítulo de hoy. Como digo, la industria que llamamos nuestra industria, la industria geoespacial, viene desde hace mucho tiempo y el soporte yo creo que contamos la última vez casi 16 servicios de AWS que tienen soporte geoespacial, soporte de localización de un tipo o de otro. Unos más, otros menos. Pero, digamos, yo diría que una de las cosas que más me gusta cuando hablo con nuevos desarrolladores es abrirles los ojos a todas las posibilidades que ya tienen en sus manos y de los que ni siquiera eran conscientes. Y bueno, a mí se me ocurren así por comentar, ¿eh? De la lista, creo que has comentado RDS con Postgres seguro, porque Postgres con PostGIS siempre ha sido bastante referencia, ¿no? En temas de geo. Se me ocurre eso, Aurora también, MySQL con soporte un poco más pequeño, OpenSearch, que es el equivalente a Elasticsearch, también tiene alguna parte de geo, no tanta, pero algo tiene. En Athena para trabajar con data lakes en servidores puedes utilizar algunas funciones de geo. En Redshift creo que últimamente está teniendo bastante soporte de geo. Creo que con Redis hay algún tipo, aunque no tanto sofisticado, pero hay algún tipo
de SEO que puedes hacer. Así que no sé dónde están los 16 servicios, pero así de cabeza, sigue pensando, hay unos, Amazon Location Service, sin ir más lejos, dentro de SageMaker sí que es cierto que tenemos algunos modelos que pueden trabajar muy bien con información geográfica. O sea que sí que sumando, seguro unos cuantos servicios en los que se puede hacer eso, ¿no? Claro, piensa que al final a nosotros nos gusta decir que todo ocurre en algún sitio, con lo cual todo puede ser analizado desde la perspectiva de localización. Piensa en todos los servicios que AWS dispone, por ejemplo, en temas de IoT. Si necesitamos cualquier tipo de monitorización de algún dispositivo que se mueve en el espacio, pues como puede ser una flota de vehículos o aplicaciones móviles, SDKs, la información de dónde ocurre es bastante relevante. Con lo cual, hay mayores o menores, digamos, capacidades en múltiples productos. En general, lo importante entender es que en bases de datos, pues PostgreSQL con PostGIS, de los que somos uno de los dos mayores desarrolladores, somos nosotros, Carto. Ahí te permite una gran capacidad de analítica, de soporte espacial, por ejemplo, para aplicaciones más transaccionales, ¿no? Igual que Aurora es un Postgres, digamos, escalado, etcétera, pues ahí también, si tienes gran volumen de cantidad de datos espaciales, también es una gran plataforma para trabajar con datos de localización. Pero si estás agregando mucha información, pues Redshift proporciona un paradigma de data warehouse mucho más efectivo. Y entonces ahí, por ejemplo, nosotros extendemos las capacidades de Redshift para hacer análisis más avanzados y resolver muchos de los casos de uso, como Isabel nos estaba comentando antes, ¿no? Entonces, pues, como digo, al final la localización se encuentra en muchos componentes. Carto, en este caso, como plataforma, viene a completar muchos de ellos para poder sacarles el máximo provecho desde el punto de vista de la localización. Pero ese primer mensaje es, si tienes información de localización y seguramente la tengas, esta es una dimensión de los datos, la localización, que posiblemente no has tenido en cuenta y que puede darte gran valor para mejorar tu negocio. Sí, al final, bueno, como comentábamos, los sistemas de información geográfica no es nada nuevo, ¿no? Que llevan usándose durante años. La cuestión es que ahora, con todo este nuevo paradigma de grandes cantidades de datos y de la nube, las herramientas tradicionales se han quedado un poco anticuadas, ¿no? Y también hacía falta tener mucha experiencia o estudiar durante años para ser capaz de trabajar con datos geoespaciales. En Carto lo que intentamos es acercar la analítica espacial a muchos más tipos de usuarios, como puede ser un analista de datos, un data scientist, sin necesidad de tener un conocimiento muy específico y años de estudio de máster en sistemas de información geográfica. Sí, y una pregunta, porque acá venimos hablando de varios componentes como los mapas, los datos y así. ¿Cómo se arquitectura todo, se dibuja todo en un papel? Ya sé que estamos en un podcast, pero ¿de dónde vienen los datos? ¿Quién los procesa? ¿Y cómo llegan al mapa? Capaz nos pueden contar un poquito el viaje, ¿no? Del raw data que viene, no sé, de un bichito de IoT, un autito o un dato, una persona caminando con su móvil, lo que sea, a terminar en un mapa, ¿no? Porque va a pasar un montón de cosas. No, totalmente. No, incluso un mapa o más allá. Bueno, vamos a ponernos en diferentes escenarios, diferentes casos de uso, ¿no? Si estábamos hablando, por ejemplo, de un caso de uso orientado a la gestión de flotas de vehículos, ¿no? Pues patinetes eléctricos o algo en la calle, etcétera, ¿no? Pues bueno, normalmente en una serie, cuando nosotros, por ejemplo, en Carto trabajamos, pero en este tipo de proyectos, siempre tienes primero una fuente de datos que es el que genera la propia empresa, las propias compañías de trabajo. Pues si eres una empresa de gestión de patinetes eléctricos en la ciudad, pues normalmente esos patinetes vienen sensorizados, tienen GPS y van, digamos, mandando logs de posición sobre dónde están aparcados, por dónde se mueven, etcétera. Normalmente esos datos terminan siendo ingestados dentro de una base de datos o algún sistema de analítica. A partir de ahí, por ejemplo, pongamos que puede ser, pues estábamos hablando de una Aurora o un Postgres en RDS, ¿no? Ese suele ser el nivel de lo que llamamos la capa de almacenamiento, ¿vale?
Entonces, de esos datos, a veces tu aplicación, la aplicación móvil para tus clientes, donde pueden ver los patinetes, tiene que extraer información sobre dónde están los patinetes actualmente. Entonces, normalmente tienes una información que es ahí ya directamente que puedes consultar a la base de datos diciéndole, oye, dame todos los patinetes en este área de la ciudad, en esta área de Madrid, ¿no? Eso es entonces, básicamente tu aplicación consulta directamente a la base de datos haciendo consultas que llamamos espaciales, de localización, donde igual que pones un select my data where una columna igual a otra, pues ahora hacemos where la localización es igual a este área de Madrid, ¿vale? Entonces, puedes hacer ese tipo de consultas a la base de datos, ¿no? Que se le Esa suele es la dar parte. como un radio o algo así de donde está ubicada la persona. Puedes hacer eso, muchas veces es lo que llamamos un bounding box, es como una caja alrededor de una localización. Eso sería, por ejemplo, pues lo que estás viendo en la aplicación del móvil, ese trozo del mapa, dime, dame todos los pacientes que veo en este trozo de mapa. Y ese Ah, trozo de mapa lo llamamos un bounding box, es el sí. término. Pero también puede ser un radio o puede ser un polígono, y un polígono se determina como las coordenadas, las latitudes y longitudes que determinan todo un área, ¿no? Entonces, normalmente la empresa tiene sus propios datos de localización por su operación, como estamos hablando. Ahora, si vamos al caso de uso, por ejemplo, los patinetes, también, por ejemplo, hay otras fuentes de información, como puede ser el ayuntamiento de esa ciudad, te permite aparcar el patinete en unos sitios y en otros no. Entonces, para eso tenemos otras tablas de información que nos han dado otros proveedores, un proveedor externo, donde tenemos información sobre si es posible aparcar un patinete o no. Si quiero en una aplicación, quiere comprobar si donde estoy puede ser aparcado, pues puede hacer una consulta, otra vez un SQL, diciendo, dime, esta posición, esta latitud y longitud intersecciona, ¿está dentro de este otro polígono que está en otra tabla? ¿Sí? No. Pues eso también te sirve, digamos, está dentro, digamos, de lo que sería la base de datos relacional. Como veis, hay consultas que haces al backend y cosas que luego representas en el frontend. Si quieres que representarlo en un mapa, pues ahí normalmente en la capa, digamos, de representación tienes diferentes posibilidades. El más famoso, obviamente, es Google Maps. Fue el primer, digamos, SDK de visualización de datos, pero ahora Amazon con AWS tiene un servicio que se llama Amazon Location, que también te proporciona un servicio similar, donde tienes lo que llamamos base maps, la cartografía, las calles de la ciudad, etcétera. Entonces puedes utilizar ese SDK que ya te proporciona AWS, ¿vale? Entonces sobre esa mapa que te da el base map, en este caso Amazon Location, pues puedes poner tu información de tus patinetes. Bien, esa es, digamos, la parte más transaccional, Marcia. Si luego quieres, imagínate, muy típico en este tipo de empresas, que es luego hacer analítica. Bueno, ¿dónde es que se cogen más los patinetes? ¿No? Porque quiero cambiar dónde pongo los patinetes por la noche. Pues eso es lo que llamamos analítica post-transaccional. Normalmente los datos que tienes en tu base de datos relacional, en tu Aurora o en tu Postgres, sueles hacer un dump y llevártelo a una aplicación estilo Redshift. Entonces ahora tienes abajo lo que llamamos un data warehouse, encima pones un producto como Carto para hacer analítica que idealmente utiliza ese data warehouse, ¿vale? Y luego en el mismo base map, en el mismo mapa que estábamos mostrando antes en Amazon Location, necesitas lo que llamamos una librería de visualización de datos. Imagínate, ahí ya no quieres representar solamente los Puntitos. puntitos. No, quieres representar o un heatmap o un gridmap o visualizaciones más efectivas que te permitan sacar conclusiones sobre la operación de tu negocio. Y para eso necesitas una librería de visualización. Carto, por ejemplo, desarrolla una open source que se llama DeckGen, que es muy popular. Y Carto te proporciona la manera de, definiendo un SQL, diciéndole, select todos mis patinetes en Madrid, represéntamelos como un heatmap en este mapa de Amazon Location. Y estos son, digamos, los diferentes stacks que te puedes encontrar. Ya Claro. si nos vamos luego a más analítica, se complica más. Pero eso es en la base. El Sí, transaccional pero versus el analítico. así la audiencia puede entender de qué estamos hablando también, ¿no? De por qué hablamos de Redshift, por qué hablamos a veces de Postgres, de datos y de cuáles son las capas de complejidad. Javi, que Sí, levantaste el quería dedo. comentarte, porque sí, efectivamente, porque creo que hay un concepto que también has comentado, me parecía muy interesante con el tema de patinetes y polígonos y tal, y es
por ejemplo, estoy pensando, tengo una empresa de patinetes y quiero que no salgan de una zona determinada, pues porque no estoy autorizado o porque no quiero por un tema de mantenimiento, por lo que sea. Esto supongo que es uno de los casos de uso típicos, ¿no? Y creo que tiene un nombre que también hemos comentado por ir dando ideas, ¿no? De qué cosas se pueden Sí. resolver con Geo. Efectivamente, eso es lo que llamamos muchas veces en nuestra industria el geofencing o el geocaching también muchas veces, que es básicamente pues lo que comentas. Si tú quieres que tus patinetes no salgan de un área de servicio, pues defines un polígono, dibujas un área y dices, bueno, aquí hasta en todo lo que está aquí dentro funciona. ¿Y cómo resuelves eso? ¿Cómo, al final lo que el desarrollador que está desarrollando la aplicación necesita saber? Vale, ¿cómo puedo saber si el patinete está dentro o fuera de mi área de servicio, de mi geofence? Pues eso es haciendo ese tipo de intersección que te comentaba. Tienes la latitud y la longitud y haciendo un select, intersect se llama, pero bueno, es o un join espacial, pero bueno, es SQL al fin y al cabo. Lo que le preguntas es, oye, ¿está este punto dentro de este polígono? ¿Sí o no? Y eso es la base, lo que llamamos el point in polygon intersection en nuestra terminología. Esa es la base de la mayor parte de este tipo de consultas para el geofencing. Otro caso muy típico de esto es, por ejemplo, en temas de geomarketing, como contaba Isa, de si quieres saber qué tipos de clientes van a tu tienda. Por ejemplo, un típico análisis que se hace es, dice, creamos lo que llamamos el catchment area. El catchment area es la zona de influencia de tu tienda. Si tú tienes un Starbucks, pues lo normal es que la gente que vaya a ese Starbucks sea una cafetería. Estamos aquí en un podcast en español. Tienes una cafetería, lo normal es que esa cafetería dé servicio a la gente que vive alrededor o trabaja alrededor, ¿no? Entonces, su catchment area, lo que decimos, su área digamos, de impacto, es a lo mejor, pues ponle 5 minutos andando a la cafetería. Muy poca gente se iría andando media hora para ir a una cafetería en particular. En algunos casos sí, pero por lo general eso es el catchment area. Entonces, si necesitas entender qué tipo de gente vive, cuál es la renta media, cuál es a qué se dedican, para definir cómo quieres, digamos, qué tipo de cafetería deberías abrir en un lugar, pues defines ese catchment area, el polígono alrededor de la tienda, y para eso utilizamos cosas como isochrones, que es el polígono que se determina de 5 minutos andando desde un sitio. Si hay una autopista, pues no puedes cruzar. Aunque esté al lado, no vas a coger a nadie al otro lado de la autopista porque no puedes cruzar. Pues ese polígono, el área digamos, de catching que realiza, es lo que llamamos un catchment area, es una de las funciones principales. Y al final, como veis, luego se utiliza mucho son todos los mismos conceptos aplicados a diferentes casos. Y ahí lo que faltaría también dentro de la post-analítica y los datos es, claro, para enriquecer esa catchment area, pues datos demográficos, financieros, meteorológicos, por ejemplo, si es algo que afecta a tu negocio. Eso es algo que nosotros también trabajamos en recopilar. Tenemos un catálogo de datos para muchos países y recopilamos esos datos para enriquecer no solamente la ubicación que una organización pueda tener de sus propios patinetes, sino poder enriquecerlo con datos externos. Claro. Esto, por ejemplo, volviendo a los servicios de AWS tiene lo que llaman el Data Marketplace, donde tiene una serie de datasets. Pues hay un tipo de datos que son los datos de localización, como dice Isabel, y por ejemplo todos los datos de Carto están disponibles a través del AWS Data Marketplace. E incluso más, también están disponibles como datos en Redshift directamente para facilitar todavía más el uso, si alguien está interesado en esa parte. Si quieres, por comentar un poco esa parte que comenta Jator, por si lo conocéis, creo que el nombre, no estoy seguro si se llama el Data Exchange, no Marketplace, juraría que es el nombre oficial, pero no. Sí, AWS Data Exchange. Dos marketplace de aplicaciones y un exchange de datos. No me preguntes por qué usamos dos nombres diferentes, pero el concepto es que tenemos juegos de datos, en algún caso pueden ser gratuitos, en otro caso van con una licencia, y tú lo que haces es, desde tu aplicación, te suscribes a un dataset de un proveedor. Y cuando te suscribes, te puedes suscribir en 3 modelos. En el modelo de quiero que me copies los datos directamente a un bucket de S3 y te va a copiar los datos, y cuando haya datos nuevos mientras estés en el periodo de suscripción, gratuito o no, te va a copiar S3 y tú haces lo que quieras con ello, integrar una aplicación como te dé la gana, poner un data lake, lo que tú quieras. Si utilizas, por ejemplo, Athena, que tiene alguna funcionalidad de geo, podrías ya con eso
hacer alguna información y tenemos algún post en el que hablamos cómo integrar, por ejemplo, datos abiertos de OpenStreetMap con Athena, ¿vale? Si quieres, puedes usarlos en modo API, que es una cosa que hemos lanzado hace poquito tiempo, en reInvent de este año, en diciembre, que tu aplicación puede consumir los datos, es poner un API en el Data Exchange en vez de poner el dataset completo, porque tú no quieres que tu cliente tenga una copia local de los datos, lo que le das es acceso al catálogo geográfico, pero en modo llamada por un API, te hace una llamada a un API, no sé si REST o es GraphQL, no estoy seguro, pero bueno, mientras esté la suscripción te puede pedir datos geográficos, pero solo en modo llamada API, o el caso que comentaba Javier ahora, que es el caso de me copio los datos de Redshift directamente a tu clúster de Redshift. Y ahí puedes hacer, pues lo que comentaba Isabel, ¿no? Como un clúster de Redshift te deja hacer joins, te deja hacer lo que tú quieras, pues tú puedes utilizar la potencia geográfica de Redshift con joins de SQL y montar ahí ya pues todo lo que quieras, pero con un montón de datos enriquecidos, ¿no? De zonas geográficas, de información de la que decías antes, convertir una dirección, convertirla en qué hay alrededor de una zona, en fin, ese tipo de historias que es súper interesante. Y una cosa que me interesa de esta parte, que ya que estamos con Redshift, es que creo que vosotros habéis llevado esto al siguiente nivel, ¿no? Que en lugar de decir, oye, no, somos una empresa que se aprovecha de que está Redshift para, mira, te ofrezco mi catálogo de datos, si te suscribes, pues genial, me integro con Redshift y pinto los mapas, pues genial, pero vosotros habéis decidido aprovechar la potencia de la nube y diseñar Carto con una integración que sea realmente nativa, ¿no? De alguna manera, que aproveche lo más posible. No sé si os queréis contar un poco más cómo tenéis montado esta parte. No, claro, encantado. Pues ahora prepárate para que te estalle la cabeza, porque em, efectivamente ahora mismo todo lo que es la nube está revolucionando muchos sectores, pero en nuestro sector de lo que se puede hacer en análisis geoespacial y mapas está ahora mismo en un momento bastante divertido y bastante increíble. Y esto lo encuadramos dentro de lo que llamamos nuestra iniciativa de Carto Cloud Native. ¿Y qué significa que Carto sea cloud native? Como dices, Javi, pues obviamente que utiliza al máximo las capacidades de AWS, en este caso, para funcionar, pero en concreto hay dos áreas que para mí me parecen fundamentales. El primero es que Carto se distribuye como lo que llamamos es como una extensión a Redshift o a Postgres, de tal manera que Carto se instala en tu base de datos. ¿Y qué significa que Carto se instala en tu base de datos? O que extiende tu base de datos. Significa que instalamos funciones vía, lo que se llaman UDFs en el mundo de las bases de datos, para que cuando haces un análisis, eso pase en tu clúster de Redshift o en tu base de datos de Postgres. ¿Vale? O en otros productos que también corren en AWS, como Snowflake o Databricks, ¿no? con Spark. Esto, conceptualmente, ¿qué significa? Significa que en vez de hacer el análisis, en vez de coger los datos de la base de datos y hacer el análisis en un clúster aparte, lo que hacemos es cogemos los análisis y los llevamos donde están los datos. Esto supone que hacer análisis en modo cloud native es mucho más escalable, porque claro, estos sistemas escalan dentro de la nube de forma automática. Es mucho más efectivo a nivel de costes, porque no tenemos que estar transfiriendo datos, abriendo servidores, sino que directamente pasan donde están los datos. Entonces, es muy cost effective, ¿vale? También es lo que llamamos muy convenient, en el sentido de, ahora todavía te voy a explotar más la cabeza. Cuando nosotros te damos un dataset, ahora ya ni siquiera es necesario que lo copies a tu base de datos. Sistemas como Redshift tienen lo que llaman ahora, que anunciaron en el último reInvent, Spectrum, que básicamente permiten, yo te doy acceso a mis datos en S3 y tú los puedes, digamos, montar en tu base de datos como si fuera una tabla en tu base de datos, aunque no los hayas importado. Y Redshift llama y utiliza los datos sin que tú tengas que andar haciendo importaciones. Esto tiene una gran ventaja, es que si yo te doy un dataset en el que estás haciendo un join de tu SQL, si yo lo actualizo, tus queries están siempre actualizadas, sin tener que hacer nada. Es lo que llamamos que los datos siempre están frescos, sin hacer ETLs. Entonces es extremadamente convenient. Y por último, mucho de lo que hacemos en Carto, y que somos grandes creyentes, es
es en dar estas capacidades utilizando SQL. ¿Y por qué SQL? SQL se está convirtiendo en el estándar, digamos, o en la lengua franca de la analítica. Ya tienes productos que hacen ETLs en SQL, obviamente los desarrolladores usamos SQL para desarrollar aplicaciones, pero ahora los analistas utilizan SQL para hacer análisis, ¿vale? Incluso ahora muchas aplicaciones son UI sobre SQL. Es decir, SQL está siendo extendido, por ejemplo, Redshift ya tiene Redshift Machine Learning, ¿no? Están embediendo más y más capacidades a través de SQL. Lo que Carto hace es exponer esas capacidades espaciales como dentro de SQL. Nuestro objetivo es que para alguien que sepa usar SQL, hacer análisis espacial ya sea mucho más sencillo y mucho más interoperable, porque no tienes que cambiar ni tus drivers, ni cómo programas, es SQL. El viejo SQL que todos amamos y odiamos en igual parte, ese mismo. Y ahí cuando te referís a SQL, una pregunta para la gente que no tiene la más mínima idea de datos como yo. Y cuando te referís a SQL sería, no sé, select todas las tiendas o todas las patinetas que están dentro de esta catchment area que nos explicaste. Algo tipo, ¿habría funciones para saber lo que SQL sabría lo que es un catchment area y entendería todo eso así fantásticamente? Eso es. O es más, imagínate, Marcia, si pudieras hacer select y dijeras, select, predict revenue, predíceme el revenue de una tienda en esta localización. Select, predict revenue, le pasas una latitud y una longitud, ¿no? Entonces ahora tienes que tu aplicación puedes hacer una iteración donde el usuario deja un punto en un mapa y yo te predigo, no sé cómo Eso. predict, eso. Puedo dar una predicción de cuánto dinero harías en ese sitio. Y ese análisis lo has hecho haciendo un SQL sencillo. Y Sería eso, no solo análisis de datos de espacial, pero también machine learning y es como todo mezclado y fantástico. Wow. Claro, todo para en este caso, alrededor. Javi, para estar seguro, la parte del predict sería usando el machine learning embebido de Redshift independiente de la parte de Carto, y la parte Geo sí que sería la vuestra, ¿no? Bueno, o sea, nosotros cuando decimos que somos Cloud Native intentamos siempre respetar al máximo posible lo que ya proporciona el cloud. Si Redshift tiene una función, pues Redshift tiene funciones generales de Machine Learning. Nosotros las especializamos para hacer Machine Learning geoespacial. Este tipo de Redshift no sabe de hacer Machine Learning de localización. Nosotros usamos los componentes, pero exponemos una serie de funciones específicas para espacial. Perfecto, sí, sí, por eso, ¿sabes? Que es Cloud, como es Cloud Sí. Native, eso, ¿no? Que llega un punto en que estoy usando Redshift y soy incapaz de distinguir qué funcionalidad estaba allí porque la ha hecho AWS y qué parte viene de tus funciones, ¿no? Claro, y esto es un cambio de paradigma ya a nivel de negocio muy, muy fuerte, donde Carto no se crea sobre la base, digamos, del F2 tradicional, donde nosotros montamos nuestros servicios como computación en la infraestructura básica, sino que Carto da sus servicios ya sobre lo que se llama el Data Cloud. El Data Cloud es ese data warehouse directamente, es esa base de datos. Nosotros no queremos crear un servicio donde me envías vía API tus datos y yo te hago una predicción. No, yo quiero hacer esa predicción dentro de tu propia base de datos. Y ese cambio de paradigma es lo que llamamos Cloud Native. ¿Vale? Y el otro día creo que cuando te pagamos nos comentabas una que me pareció brutal, y es que yo directamente, imagínate que tengo la información de, yo qué sé, el código postal o la dirección de mis clientes y los quiero poner en un mapa, o quiero saber, tengo su código postal, pero no sé su latitud y su longitud, porque para mí 28,927 no sé qué significa de Madrid, ¿vale? Y quiero hacer una Claro. función de, oye, enséñame qué repartidor tengo cerca de este usuario. Creo que nos comentaste que unas funciones que proporcionáis es justamente esa, ¿no? Que esa traducción de Sí, direcciones humanas a latitud y longitud se puede hacer directamente llamando SQL en Redshift. sí, eso es lo que llamábamos antes geocodificar, geocoding. Select, geocode, Gran Vía 46 y el resultado de esa función es ya una latitud y una longitud.
Entonces, esto te permite, imagínate que tienes una tabla con muchos datos, eso, pues hacer esto que estábamos comentando. Efectivamente, lo que hacemos es extender todo lo que pudieras necesitar para usar la localización, tanto como si tienes direcciones, como latitud y longitudes, te lo damos ya para que lo puedas usar dentro de tu base de datos. Hay otra parte, Javi, que es muy importante, que esto yo creo que muchos desarrolladores lo habrán sufrido. Si tú tienes en tu aplicación que poner en un mapa dónde están tus tiendas y tienes 100 tiendas, es sencillo. Usas Amazon Location o Google Maps y las APIs de JavaScript que te dan ya te permiten directamente añadir vía código 100 puntos en un mapa y los ves sin problemas. Ahora bien, ¿qué pasa si tienes, como en el caso de los patinetes, 1.000 millones, 1 billón de los ingleses de localizaciones de GPS de cada uno de los patinetes? Y se mueven. Visualizar 1.000 millones de puntos que encima se mueven en un mapa, eso ya no te lo hace por defecto una librería como Amazon Location o Google Maps. Para eso, también Carto te proporciona una serie de APIs que te permiten, digamos, visualizar grandes volúmenes de información de localización en mapas. Y lo hacemos haciendo un montón de perrerías en nuestra API que parte los datos en trocitos, lo optimiza para uso de WebGL y una serie de cosas que al final te permiten hacer eso. Si en un momento dado ves que una aplicación que tienes que representar tiene demasiados datos de localización y no sabes cómo hacerlo, Carto ahí también te va a ayudar mucho. Claro, y ahí tienen soporte para diferentes tipos de clientes, ¿no? O solo para web. Bueno, tenemos obviamente para web y en diferentes modos. Tenemos muchos clientes que usan, por ejemplo, React, otros que desarrollan directamente en Vanilla. Depende de eso. También a veces es en backend, muchas veces pues tenemos librerías para Node, pues Java, lo que puedes imaginar. Y luego también tenemos un SDK para mobile, para iOS y para iOS y para Android. ¿Vale? Donde también, imagínate, por ejemplo, un caso de uso que tenemos es, para aquellos que están aquí en Madrid precisamente, los mapas del aeropuerto de aquí de Barajas, bueno, de todo aquí en España, de AENA, están hechos con Carto. Entonces, esos mapas, si los veis, tienen una ventaja que también pueden funcionar aunque no tengas conexión a Internet. Pues ese tipo de cosas también te podemos ayudar. Pero bueno, ya son como más específicas. Claro, porque se me ha quedado ahí la recámara justo de antes, no quería cambiar de tema hasta que tuviera porque una cosa que me ha gustado ahora que estoy sentado el caso del mapa, yo hasta ahora me ha estado hablando todo el rato de que esto es muy fácil de utilizar y el concepto de muy fácil lo ponías en SQL, que para mí me gusta mucho el SQL y me parece fácil de utilizar. Pero claro, estoy pensando, cuando pinto un mapa y estoy pintando puntos y toda esta historia, aunque yo por debajo tenga mi Redshift con mis datos, yo no tengo que escribir SQL, ¿no? Vosotros lo que hacéis es esa traducción de lo que pasa en el mapa, le mandáis el SQL a Redshift os da la respuesta y lo pintáis, ¿no? Es un poco esa gracia que si quiero SQL lo puedo hacer, pero si quiero una interfaz puro gráfico, esa traducción pasa por atrás, aunque realmente estoy usando SQL sin que se note. Claro, a ver, pero sí, nuestra interfaz, si vas a carto.com y te creas una cuenta, ahora podemos hablar un poco de cómo empezar con Carto, pero sí, de hecho no hace falta que sepas SQL para hacer mapas. Ahora bien, si lo único que estás buscando es ver en un mapa dónde están tus tiendas o tus clientes, las herramientas de Business Intelligence y AWS tiene QuickSight, ¿no? Sí, ¿no? QuickSight. Y hay muchas como Tableau, Power BI, bueno, muchos en el mercado, ya te permiten, digamos, visualizar los datos en un mapa de una forma sencilla. Entonces, Carto también te permite eso. Pero si vienes a Carto, normalmente vienes porque quieres ir más allá que solamente ver los datos en un mapa. Entonces, aunque tenemos usuarios que son más data analysts, que sencillamente quieren hacer algunos mapas, por lo general donde yo creo que más hay, bueno, incluso lo llamamos Spatial Data Scientist o un desarrollador que tiene que añadir capacidades especiales a sus aplicaciones, ¿no? Entonces, por eso SQL es tan importante porque aunque no está accesible a todo el mundo, sí que es verdad que es un lenguaje bastante ya utilizado en ciertos niveles que necesitan hacer ya soluciones más sofisticadas. Por eso quiero dejarlo claro, porque si quieres hacer un mapa sencillo, a lo mejor con Google Maps o Amazon Location, si estás desarrollando, o si quieres visualizarlo o estás haciendo un análisis, un BI tool, son más que suficientes.
Pero si quieres ir más allá, entonces Carto es donde te va a poder Pero yo ayudar creo mucho. que cada vez se agrega más información geoespacial, toda la parte de deliveries, de gestión de operaciones, de delivery de paquetes, de elementos que mi compañía tiene, que quiero saber dónde están, IoT, no sé, se me ocurren las patinetas, hay tanta cosa que uno tiene que dibujar en el mapa y capaz como desarrollador para la aplicación final del usuario sí es un punto en un mapa, pero después hay un montón de personas que son estos Data Space Analytics, no sé qué, que son las personas que están diciendo dónde vamos a poner mis patinetes, dónde tengo que poner más camiones, dónde tengo que meter más infraestructura porque no doy abasto. Y hay un montón de cosas que no las vemos a veces como usuarios finales de estas aplicaciones. Nosotros pedimos un Uber y el Uber nos llega a nuestra casa, pero detrás hay un montón de pienso y ese pienso ayuda un montón a tener herramientas que realmente te ayuden a pensar en cómo se mueve la información, ¿no? Depende de la hora, depende del lugar, todo ocurre a una hora y un lugar y poder visualizar el movimiento de las cosas es fundamental. Y yo creo que ahora deberíamos hablar de cómo empezar con Carto, porque nos contaron un montón de cosas y yo creo que la audiencia debe querer ir y probarlo. ¿Es posible? ¿Cómo arrancan? ¿Qué se tienen que bajar? Vos decías que no es una instancia de S2, así que capaz nos podés contar un poco. Sí, bueno, entrando en app.carto.com/signup o Los links en directamente en la la web, descripción, no se preocupen. sí, exacto. Se puede acceder a un trial de 14 días para probar la plataforma de manera gratuita. Bueno, también en la documentación que podemos dejar los links tiene manuales de usuarios, tutoriales sobre cómo utilizar también la Analytic Toolbox para Redshift. Y bueno, también tenemos distintos planes, por ejemplo, para estudiantes o para universidades que estén interesadas en utilizar Carto. Damos subvenciones, grants y planes para estudiantes, que también podemos dejar los links. Y siento quizá más claro, o sea, Carto es gratis para estudiantes. O sea, me refiero, si eres estudiante, o estás parte de una organización o estás trabajando en temas de cambio climático o causas que tenemos grants, o para los estudiantes, como digo, es directamente gratis. Sí, tenemos muchos Ujú. estudiantes escuchándonos, así que ya saben. Pues hay un proceso tienes que ir a través de GitHub, donde y bueno, y consigues una cuenta gratis. También, hablando un poco, porque antes estábamos hablando de C2, también en modos de deployment. Carto funciona como un software as a service, donde, como dice Isa, te creas una cuenta y puedes empezar a utilizarla sin tener que instalar nada. O en el caso de muchas organizaciones que quieren tener más control digamos, de su infraestructura, pues Cartos ofrece como un clúster de Kubernetes que instalas dentro de tu propio VPC, dentro de AWS y gestionas tú, ¿no? Entonces, sí, nosotros te proporcionamos actualizaciones de diferentes modos de deployment. Y luego también pues, puedes elegir en qué región lo corres, etcétera, demás, porque depende de dónde tengas los datos y demás, pues también es relevante, ¿no? ¿Eso se lanza directamente desde la plataforma de Carto o está en el marketplace de AWS? ¿Cómo se hace si quiero lanzar este clúster de Kubernetes? Si lo quieres lanzar desde el clúster, bueno, el clúster de Kubernetes tienes que contratarnos a nosotros una licencia Enterprise para que te lo Ajá, demos. sí. En el AWS Marketplace hay una instancia de Carto que puedes correr, pero no funciona en modo clúster de Kubernetes. Ajá. Pero bueno, eso si queréis, ahí tenéis los enlaces y siempre nos podéis contactar, pero como digo, hay una manera de lanzar Carto directamente desde el Marketplace de AWS. Directamente en carto.com te puedes crear una cuenta gratis si no quieres instalar nada. Pero bueno, que sepáis que si necesitas un clúster de Kubernetes, así funciona. Y entonces se autoescala utilizando pues la infraestructura que tiene directamente AWS. Bueno, y luego también tenéis lo que he comentado, ¿no? Los componentes open source que son gratuitos para visualización, una contribución casi a PostGIS, o sea que hay parte de Carto que puedes usar de forma totalmente abierta, gratuita, por la contribución que hacéis al Claro. open source, que también es muy de agradecer, la verdad, por la comunidad.
Sí. No, a ver, para nosotros es muy importante esa estrategia open source. Hay una serie de componentes que desarrollamos open source porque, bueno, lo primero porque es un esfuerzo con otras compañías y otras organizaciones a la vez, y también porque creemos que es una manera, como una estrategia empresarial importante. Cosas así muy importantes, pues por ejemplo, tenemos lo que llamamos el Analytics Toolbox para Redshift, que añade capacidades a Redshift para hacerlo más parecido a PostGIS. Luego tenemos PostGIS, que es la extensión para PostgreSQL para hacerlo espacial. Y luego tenemos otro proyecto que os recomiendo que echéis un vistazo. Os pasamos el enlace, se llama DeckGL. DeckGL es la librería de visualización de datos usando WebGL para visualizar grandes volúmenes de datos en el cliente, tanto para mobile como para web. ¿Vale? Y es un proyecto que empezó Uber y ahora pues somos de los mayores desarrolladores y es utilizado pues como decías, o sea, desde pues, muchísimas organizaciones a nivel mundial. Es un gran proyecto open source. Y luego pues tenemos muchos otros componentes, pues por ejemplo la librería de conexión a Postgres de Node, pues en la medida donde nosotros utilizamos open source, pues allí pues como compañía sí que tenemos una política de querer contribuir a esos proyectos y bueno, pues en github.com/cartodb, todavía no cambiamos, o cartodb, tenéis, creo que tenemos más de 200 repositorios de diferentes proyectos. Wow, eso es impresionante. Y yo creo que a no ser que tengan algo más que agregar, Javi, ¿alguna pregunta? Ya damos un montón de información. No, sobre todo daros mucho las gracias e invitar a todo el mundo a descubrir esta componente que es los mapas y la localización. Es un mundo apasionante y donde hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que ganar. Así que muchas gracias por esta oportunidad y si necesitáis algo, me digo, estamos en el Summit y si no, siempre obviamente aquí online. Y yo les digo a la audiencia que si quieren arrancar capaz con algo más sencillo, como mencionaba Javier, pueden empezar con Amazon Location Service, que es un servicio bastante simple, pero les permite dibujar en los mapas puntitos y capaz para empezar a ver qué beneficios le dan los mapas y después quedarse con las ganas de más y empezar a agarrarle un poco menos miedo a lo que es el mapa es una buena herramienta. Así que también les vamos a dejar algunos links en la descripción sobre ese servicio. Marcia, se me había olvidado también, obviamente dejamos los links a Twitter, LinkedIn, etcétera. Todo. Pero tenemos una cosa que tenemos un canal de Slack, si estáis interesados y empezáis a usarlo, donde podéis hacer preguntas, hablamos mucho de proyectos open source, pero también del uso de Carto. Os ponemos el enlace y el Open Slack Channel. ¿Vale? Y eso es una manera que encontramos que a veces es una muy buena manera de empezar, sobre todo para estudiantes o gente que está aprendiendo. Eso está genial, muchas gracias. Y yo creo que con eso nos podemos despedir y les agradezco un montón por haber estado hoy acá y contarnos sobre Carto, sobre la analítica geoespacial, que era algo totalmente nuevo para nosotros. Y gracias, Javi. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y oye, muchas gracias por la colaboración en este podcast, por la contribución que hacéis a la comunidad y bueno, os espero ver pronto en el Summit. Ahí estaremos. Chao. Chao. Adiós.